El Ministerio Familiar del Sureste de California y sus 5 condados presentan ¿Sabes cómo lidiar con los efectos post-pandemia? ¿Sabes qué hacer ante la violencia doméstica? ¿O sabes cómo vivir con hijos mayores de 18 años? Si tu respuesta es no, te invitamos a participar de nuestra serie Pregúntale a Dios. Tendremos como invitados doctores Omar y Teresa Carballo, Pastor José García. Sintonízanos en Facebook o en YouTube. Horario de transmisión: 4 p.m. hora del Pacífico. Te esperamos. Si en tu corazón no hay paz, su espíritu restaura. Si no hay tiempo para amar, su espíritu restaura. Si en tu familia no hay unión, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Si en necesidad estás, su espíritu restaura. Si existe enfermedad, su espíritu restaura. Si tu fe se disipó, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene el poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. ¿Qué tal, amigos y amigas? Familia del Señor, es un placer saludarle. Somos representantes del Ministerio Familiar del Condado de San Bernardino y mi nombre es José Jiménez e Hilda Jiménez, mi esposa. Un placer saludarles y invitarles a este programa. Y le damos la bienvenida a todos los que nos miran por las redes sociales a escuchar este hermoso tema, Pregúntale a Dios. Buenas tardes, soy Nicolás y mi esposa Marielena Cherrés. Somos miembros del Ministerio de Familia del Sureste de California. Además, funjo como tesorero y soy director de familia de Fontana de la Esperanza en la ciudad de Fontana.
Queridos hermanos, quiero compartirle la lectura bíblica que está en Colosenses 3:20. Dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Con estas palabras, hermanos, pido que inclinen su rostro para tener una oración. Oremos. Amantísimo Padre, alabado y glorificado Señor sea tu bendito y santo nombre. Te damos gracias, Padre, por este día que nos das lleno de bendiciones. También te pido, Señor, que tú puedas bendecir este programa, tú puedas bendecir este proyecto, tú puedas bendecir estos medios de comunicación que son utilizados, Padre, para que pueda llegar tu sabiduría, tu entendimiento, Señor. Enciende tus luces, Padre, para poder transmitir paz, para poder transmitir amor, para poder transmitir justicia, Señor, obras. Y sobre todo, Señor, provéenos las ayudas idóneas para poder mantener estas luces encendidas, para que las familias, no solo de nuestra iglesia, sino del mundo entero que pueda tener alcance, puedan transitar el camino que te lleve a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. En la presencia de Cristo lo admiro con todo el corazón y pienso cómo Él me ama sin algo bueno en mí. Por mí oró esa noche, pensó en mi salvación y sin pensar en sí mismo vivió y sufrió por mí. Amor de Dios, precioso amor, por eso cantaré. Amor de Dios, precioso amor, el de mi Salvador. Él perdonó mis pecados, limpióme de todo mal. Y allí en la cruz del Calvario, solito murió por mí. Y cuando en la gloria me encuentre, su faz he de contemplar. Será mi gozo eterno cantar de su amor por mí. Amor de Dios, precioso amor, por eso
Buenas tardes, queridos hermanos. Está conmigo mi esposo Gabriel y yo soy Rosy Michelle Riojas. Somos los directores del Ministerio Familiar de la Conferencia del Sureste de California. Esta tarde estará con nosotros los doctores Omar y Teresa Carballo. Ellos se enlazan desde la Universidad de Montemorelos, Nuevo León, México. Deseando que el Espíritu Santo los guíe en la exposición del tema. ¿Cómo vivir con hijos mayores de 18 años? Es un privilegio para nosotros como esposos participar en esta serie de seminarios titulado Pregúntale a Dios. Mi nombre es Teresa Segovia y me da mucho gusto poder participar en este ministerio con este tema, ya que pues hemos estado trabajando, involucrados en esta área de vida familiar aproximadamente por 35 años. Mi nombre es Omar Carballo y gracias a Dios durante muchos años nos ha dado la oportunidad de servir a las familias. Por más de 35 años en varios lugares nos ha correspondido y hemos tenido el privilegio de dirigir el departamento de vida familiar, un departamento muy importante de la iglesia que nos ha llenado de satisfacciones. Además de eso, hemos dedicado nuestro tiempo para escribir algunas obras que hoy hemos publicado. Sí, entre ellas tenemos un libro, posiblemente ustedes ya conocen algunos materiales porque hemos estado por allá, el de satisfacción conyugal, tenemos el de fidelidad conyugal, padres que impactan y los celos, una emoción que mata. Debemos hablar un poquito acerca de nosotros. Recién en agosto cumplimos 39 años de casados, tenemos 3 hijos, 2 varones y una mujer, y actualmente estamos jubilados y vivimos en Montemorelos, donde desde allí viajamos a diferentes partes, a diferentes países, impartiendo programas de vida familiar. Y agradecemos a quienes dirigen y coordinan esta área de familia en esta conferencia el habernos invitado para participar. Esperamos que de alguna manera lo que hemos compartido o habremos de compartir en este seminario pueda ser de utilidad para alguna familia que vive justamente esta experiencia. Cerca, más cerca, Cristo de ti, fiel Salvador y mi eterno solaz. Guárdame junto a tu corazón.
Los esposos Fernández están por cumplir su 35º aniversario de boda, el cual justamente coincide con el momento de su jubilación. Una experiencia que han deseado desde hace mucho tiempo y tienen planes bien definidos para cuando llegara este momento. Pero ahora hay algo que les está preocupando grandemente. Sus dos hijos, uno de 30 y otro de 32 años, han regresado a casa y están viviendo con ellos. Y ahora se preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir y dejar a nuestros hijos solos aquí en la casa? Algunos padres se sienten muy felices cuando esto ocurre porque dicen, bueno, pues ahora nuestros hijos van a estar aquí, vamos a tener el apoyo de ellos, vamos a convivir, vamos a estar todos juntos, pero esta experiencia no siempre es así tan maravillosa como nos imaginamos. A veces surgen algunos problemas cuando los hijos están en casa y que ya son adultos. En realidad, la presencia de hijos adultos en el hogar siempre ha existido, pero la gran preocupación que hay en la actualidad es que este número se ha aumentado fuertemente. Algunas estadísticas dicen que entre el 49 y el 52% de los hijos están regresando de nuevo a vivir con los padres, especialmente hijos de la generación llamada Z. ¿Y cuáles son algunos de los problemas que enfrentamos cuando los hijos regresan a la casa o permanecen, que nunca se han ido? Bueno, o cuáles son más bien las razones por las que ellos están allí. ¿Por qué no se han ido o por qué se fueron y ahora regresaron? A veces tiene que ver con el estilo de crianza que tuvimos con ellos. Hay diferentes estilos y desde 1950 Benjamin Spock pensaba que los hijos deberían tener toda la libertad que se necesitara, que ellos deberían tener libertad extrema, y impactó a muchos padres a tal grado que la mayoría cambió el estilo que tenían, que mayormente era el autoritario, era el que tuvimos nosotros, el que tuvieron con nosotros y con muchos otros padres, por uno extremadamente permisivo. Y las consecuencias se dejaron ver muy pronto, porque ahora se ve a muchos padres que están como una sombrilla encima de los hijos, atendiendo todas las necesidades, cobijándolos para que no sufran, supliendo todo lo que necesitan, atendiéndolos, haciendo todo por ellos. Otros le llaman que son como una gallina clueca porque están emocionados por atender a los hijos, por estar con ellos, por atender todo lo que ellos necesiten. Y esto realmente pues está siendo un problema muy fuerte en la actualidad. El estilo permisivo de paternidad se caracteriza por la sobreprotección o lo que otros llaman también la hiperpaternidad. Son estilos educativos basados en una atención excesiva de los hijos. Los padres comenzamos a vivir solo para ellos. Entonces queremos solucionarle todos sus problemas, queremos cuidarlos, que no les pase nada, incluso queremos darle aún lo que ellos no nos están pidiendo. De hecho, hay libros que hablan sobre este tema, hay muchos, pero entre ellos está el escrito por Eva Millet, que se llama Hiperniños, hijos perfectos o hipohijos. Y ella aquí habla acerca de este tipo de paternidad, de cómo educamos a los hijos desde pequeños. Es muy importante y a veces los educamos de tal forma que les damos todo, porque este estilo de paternidad, el permisivo, es el que no da nada, no exige nada y da todo. Es un tipo de paternidad muy permisiva, donde da mucho amor, pero exige muy poco. Y esa sobreprotección que se da como consecuencia de este estilo de paternidad, pues está afectando mucho a los hijos de hoy. Es común por ahí escuchar la frase, especialmente en las escuelas: mira, esos padres son padres helicópteros, porque todo el tiempo están volando sobre los hijos para cuidarlos, para ver que no les pase nada.
para ver qué necesitan. Pero este aspecto ha dañado fuertemente la educación de los hijos, porque la paternidad protectora a ese extremo es sumamente dañina para los hijos. Así lo comprobó un estudio reciente hecho por la Universidad de Minnesota y que fue publicado en una revista de psicología. Sí, de hecho, cuando hablamos de sobreprotección, no estamos diciendo que no se debe proteger a los hijos, porque tenemos la responsabilidad como padres de protegerlos cuando están pequeños. Pero aquí nos referimos a la sobreprotección, cuando queremos vivir la vida de nuestros hijos y no permitirle que ellos la vivan, que puedan enfrentar problemas, dificultades, frustración, etcétera, para que puedan salir adelante. De hecho, la verdadera educación consiste en educar al hijo para que se gobierne solo. Este elemento que has mencionado sobre la madurez es sumamente importante, pero resulta que la sobreprotección que otorgamos a los hijos impide que ellos maduren. Jesús Matos, un psicólogo de la Universidad Complutense de Madrid, dice: si en lugar de fomentar la autonomía optamos por la sobreprotección, estamos creando niños dependientes que pueden tener 30, 35 años, pero no saben tomar decisiones, no saben ni aún comprarse la ropa, porque nunca maduraron debido a la extrema sobreprotección. Para sus padres siempre fueron sus bebés. Otra de las características de haber sido criados con este tipo de paternidad es la poca tolerancia o nula tolerancia a la frustración. Se presenta una crisis, una dificultad, por muy pequeña que sea, y recurren a papá y a mamá. Por eso a veces los hijos que ya se han ido de la casa comienzan a ver que la vida no es tan fácil, porque en la casa tenían todo resuelto, y entonces ahora deciden llegar allí para estar cobijados por sus padres, porque no pueden tolerar ningún tipo de frustración. Y ahí están los padres para resolver hasta el más mínimo detalle. Un estudio hecho por el Plan Nacional de Drogas, en un informe que proveyeron al público, ellos dicen que 1 de cada 6 hijos jóvenes, entre los 15 y los 25 años, tienen que estar tomando benzodiazepinas para poder controlarse, porque la ansiedad es muy fuerte. Todo les causa frustración, todo les causa nerviosismo, debido a que, como fueron sobreprotegidos, nunca desarrollaron la capacidad de saber enfrentar los problemas. Y esto es muy dañino para ellos. Por eso, y es una de las razones por las cuales tienen que regresar al techo de los padres para encontrar la seguridad que no experimentan y que no pueden lograr fuera del hogar de los padres. Sí, y otra de las características que ya se mencionó de paso es la inmadurez, porque los hijos no maduran a su debido tiempo cuando son criados con este tipo de paternidad, que decimos que es una de las causas por la que los hijos regresan a la casa. Son adultos, pero no han madurado. Otro aspecto, y que es muy común, tiene que ver con la economía. Debido a que no aprendieron a valerse por sí mismos, algo que entre los judíos era un asunto muy importante. Todo niño judío a los 12 años debía saber sostenerse por sí solo. Pero actualmente no es así. Otros hijos ven que hay mayor seguridad económica bajo el techo de los padres que la seguridad que ellos mismos podrían crear. Quiero decir que no todos en realidad no lo hacen porque no tienen dinero. Muchos de esos hijos sí trabajan, ganan su dinero, pero lo están empleando para viajar, para comprarse su auto, para comprarse ropa. Después de todo, pues sus papás se los pueden proveer. Este aspecto no es bueno, no contribuye. Los hijos
creados de esta forma y que toman estas actitudes, pues se están incapacitando, porque siempre tienen que depender de la cobija que los padres les pueden o les quieran extender. Sí, y otra de las razones por las que ellos regresan es por la tendencia. Somos muy atentos para poder ver qué está en tendencia, qué se está usando, tanto la vestimenta y otras cosas. Y bueno, ahorita hay una tendencia y está impactando mucho dos filosofías. Una de ellas es el posmodernismo, donde allí ya se hace énfasis en las costumbres. Es uno de los del énfasis muy grande que tiene esta filosofía. Ya no hay verdades absolutas, ahora todo depende de, y entonces ahora si esto se está usando, si esta es la costumbre, bueno, pues así se va a hacer, porque esto es la tendencia y yo no puedo quedarme atrás. Algunos hijos probablemente se den cuenta, y hay hijos, debemos decir, porque toda regla tiene su excepción. Hay buenos hijos adultos viviendo con los padres, pero en muchas ocasiones no pueden pasar por alto, como se acaba de mencionar, las tendencias que imperan en el mundo del siglo XXI. Y una de ellas es otra de ellas es el individualismo. Hoy día, lo que importa es cómo me siento yo. ¿Cómo se sientan los demás? Aunque parezca sorprendente, algunos hijos ni siquiera se preocupan de cómo se sienten sus padres, porque lo que importa es que yo esté bien, que yo me sienta bien. ¿Cómo te sientas tú? Este es tu problema. Sí, así es. Y estas dos filosofías pues están haciendo una moda, una tendencia en esta época. Otra de las razones es porque ahora también como una tendencia está una soltería más larga. Ahora, por alguna razón, los jóvenes se casan a una edad más adulta, no como cuando nosotros nos casamos, que la gente se casaba entre los 20, 25 años, y ahora se están casando en una edad más adulta, posiblemente porque quieren estudiar más, porque ahora estudian a niveles más altos, como maestrías o doctorados, porque quieren viajar, o porque a lo mejor ni se quieren casar ni quieren tener hijos. Ahora está muy de moda que la soltería sea más larga. En realidad, por lo menos aquí en México, la edad del matrimonio está entre los 30, las mujeres 32 y entre 36 los hombres. ¡Qué contraste! ¿Saben ustedes que en el pueblo judío se decía que un joven que no estaba casado a los 20 años estaba viviendo en pecado? Bueno, hoy día es una tendencia, no estamos diciendo que está mal casarse a otras edades. Lo que estamos enfatizando es que este es un aspecto que ha hecho que los hijos adultos permanezcan por más tiempo al lado de los padres. Y por eso es que ahora podemos darnos cuenta que hay algunos problemas que se están enfrentando y podemos mencionar algunos de ellos ante esta situación, y son muy, muy típicos las preguntas que nos hacemos. En realidad, una de las preguntas es: ¿cómo debo tratar a mi hijo si ya es un adulto, pero sigue viviendo en la casa? Quiero decirles que estos asuntos le rompen la cabeza a muchos padres porque no encuentran una respuesta adecuada. Otra de las preguntas que los padres se hacen es: ¿cómo debo apoyar a mi hijo económicamente? Pensemos en un hijo que a los 25 años de la casa no trabaja, no estudia, está allí, por las razones que sean. ¿Le debo dar dinero para que salga con la novia? ¿Le debo dar dinero para que se compre un auto? ¿Qué debo hacer? De pronto, si le doy, tengo temor a que esté haciendo mal. Por otro lado, y esta quizás es una de las preguntas más importantes: ¿cómo debo tratarlo? ¿Como adulto o como un hijo dependiente? ¿Debo relacionarme con él
de adulto a padre o de padre a hijo? Esto es difícil realmente de contestar. Pero hay una última pregunta. Si nuestro hijo ya tiene esa edad y vive con nosotros, ¿debemos ponerle límites o debemos dejarle que él haga de su vida lo que desee, porque finalmente es un adulto? Sí, nos preocupamos entonces al no saber si se ponen límites, si les vamos a decir algo con respecto a la vestimenta, de que si nos gusta o no nos gusta, de la hora de llegada o la hora en que deben venir a comer, de qué amistades deben tener, a qué hora deben estar para la limpieza de la casa, para las responsabilidades que hay que hacer en la casa. Y todo esto, bueno, se convierte en una serie de preguntas y de conflictos en la mente de los padres cuando los hijos están allí. Hay un dicho muy común que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Que no siente. Resulta que hay un choque muy fuerte generacional entre nosotros los padres con respecto a la forma de pensar de los hijos. Este distanciamiento tiene que ver con muchos aspectos, incluyendo el aspecto religioso. Y hoy día, cuando el padre ve a su hijo hacer algo o escucharlo cómo piensa, muchos padres nos sorprendemos, porque eso no fue lo que nosotros nos enseñaron, ni tampoco creemos en eso, pero hoy día es una realidad. Sí, porque ahora las creencias, la filosofía que tienen es muy diferente en una generación posterior a la de nosotros. Y también se enfrenta el problema de que ahora los hijos no se sujetan a las reglas. Y no sabemos los padres si ahora tenemos que otra vez hacer nuestras reglas y colocarlas en algún lugar para que cada hijo tenga reglas allí. Y entonces estamos en ese conflicto. Y si ustedes creen que deben ponerles reglas a los hijos adultos que están en el hogar, pues queremos decirles que es un error, porque ahora debe haber reglas, pero deben ser las reglas del hogar. Las reglas que había cuando estaban pequeños eran para ellos, no eran para los padres, y las elaboraban los padres. Ahora las reglas son reglas del hogar que abarcan a todos los adultos que estamos en ese hogar. Y entonces aquí es importante que todos participemos, que veamos las necesidades que hay y entonces se elaboren y se hagan cumplir esas reglas. Así como los padres nos hacemos preguntas respecto a cómo actuar, debo decir honestamente que también los hijos tienen sus preocupaciones y sus preguntas. Una de ellas es: ¿debo yo colaborar en el aspecto económico con mis padres, aun cuando en realidad ellos no lo necesitan? Si mis papás tienen solvencia económica, ¿para qué les sirve lo que yo gano, que es mucho menos? ¿Para qué les doy? Bueno, quiero decir que en verdad muchos hijos viven al lado de padres que son solventes, pero también hay hijos que viven al lado de sus padres y que les están causando serios problemas económicos porque están usando lo que hay en la casa, aumentan el gasto, pero no apoyan. O a veces apoyan, pero no es suficiente para cubrir todos los gastos. Otro de los problemas tiene que ver con la cooperación en el hogar, porque muchas veces esta situación la enfrentamos desde que eran pequeños, pero en ese tiempo, como padres, imponíamos nuestra autoridad y hacíamos que ellos cooperaran. Pero ahora como adultos no podemos hacerlo. Y entonces hasta creemos que nosotros tenemos que servir a nuestros hijos. Y lo disfrutamos, algunos padres lo disfrutan. Le voy a preparar su comida favorita a mi hijo, le voy a tener su cuarto limpio, le voy a lavar la ropa. Y entonces nos convertimos en los sirvientes. Y ellos están como en un hotel de todo incluido, donde llegan, disfrutan de todas las comodidades del hogar, pero no tienen compromiso.
Esto es un error muy grande. Yo recuerdo a una persona que me comentaba, ya quiero que mi hijo se venga aquí a la casa, el pobrecito está sufriendo allá donde está, no sabe lavar, no sabe prepararse su comida, tengo ganas de plancharle su ropa. Y bueno, llegó el momento en que el hijo ya no pudo estar donde vivía y se regresó. Y entonces ahora la señora comenzó a planchar, pero no era nada más planchar, tenía que atenderlo en todas las áreas. Y entonces ahora sí comenzó a quejarse porque sentía que era una carga muy pesada. Otro aspecto tiene que ver con la poca convivencia familiar. Los padres ya adultos muchas veces se ilusionan pensando, por ejemplo, planean, este domingo nos vamos a ir con nuestros hijos a un día de campo. Y entonces comienzan, hijos, vámonos este domingo a día de campo, y los hijos manifiestan, papá, yo tengo mi plan. Y así es. Puede ser porque van con el novio o la novia, puede ser que van con los amigos, o simplemente quieren quedarse en la casa ellos porque tienen sus planes. Esto produce muchas veces frustración en los padres, los cuales se ilusionan pensando que va a haber mucha convivencia, pero en realidad no la hay, porque los hijos ya adultos tienen su propio plan de vida. Así es, a veces tenemos tradiciones que cuando ellos eran más pequeños siempre se hacían, por ejemplo, en Navidad, el Día de las Madres, en fechas especiales, en cumpleaños, salir todos juntos, y bueno, ahora cada quien tiene sus planes, sus compromisos, y ya es más complicado. Y como padres tenemos que entender ese aspecto. Y después de haber visto todos estos problemas, todas estas situaciones que se enfrentan muchas veces en los hogares, cuando los hijos adultos todavía están allí, quisiéramos concluir diciendo que todo en la vida tiene etapas. Y mientras están los hijos pequeños, nosotros tenemos la responsabilidad de educarlos, de apoyarlos, de ayudarlos y de enseñarles a ser independientes y autónomos. Porque va a llegar el momento cuando ellos tienen que volar, tienen que salir del hogar y entonces deben hacer su propia vida. Y nosotros como padres tenemos que estar conscientes de que ese momento va a llegar. Creo que debemos recordar los padres lo expresado por Jesús en la oración sacerdotal de San Juan 17, donde él dijo, entre tanto que estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba. Yo quiero decirles que los padres debemos aprovechar que realmente el tiempo que los tenemos debemos disfrutarlo, porque así es. Pero llega un momento en que nosotros tenemos que actuar de formas diferentes. Los padres debemos recordar que esta generación ya no es igual que la nuestra. Por lo tanto, no debemos intentar, o no debiéramos intentar, usar los métodos que nuestros padres usaron con nosotros, sino ahora se requiere de otra forma. Debemos escuchar, adaptar y también idear o hacer reglas en relación a la forma como se vive en el siglo XXI. Y entonces lo que tenemos que hacer es hablar claramente con ellos si estamos enfrentando problemas y ellos están actuando de manera diferente, que a nosotros nos está incomodando por sus creencias, por sus filosofías. Entonces hablar claramente, decirles necesitamos reunirnos, tener una junta, un concilio y entonces ver las reglas que necesitamos, tenemos que explicarles del aspecto económico, de las situaciones que estamos enfrentando y entonces decirlo de una manera donde podamos hablar utilizando la razón, concientizar, no diciendo es que yo estoy sufriendo como padre o hacerlos sentir mal que están siendo una carga en el hogar, sino concientizar y que ellos puedan también cooperar y participar en los asuntos del hogar. La naturaleza nos enseña el principio de que hay que criar a los hijos, hay que prepararlos para volar y luego hay que soltarlos. En realidad, habrá momentos en que un hijo, aún adulto, puede requerir ayuda y los padres debemos proveérsela.
pero debemos cuidar de que esta ayuda no sea permanente. La solidaridad también debe ser recíproca. Los padres también debemos ver y cuidar de que, así como en algún momento nosotros apoyamos a nuestros hijos, habrá momentos en que requeriremos el apoyo de ellos. Queridos padres, no cabe duda que hay un gran desafío para todos los que tenemos hijos adultos en el hogar. Sin embargo, tal vez debemos recordar el texto del apóstol Santiago que dice: si alguno tiene falta de sabiduría, demándesela a Dios. Intentemos vivir de la mejor forma, dar el mejor testimonio, tratarlo de la mejor manera, pero nunca hacer de ellos personas que se vuelvan incapaces de volar por sí mismos. Que Dios nos bendiga. Soy de pecador, sin otra fianza que tu amor. A tu llamado vengo a ti, Señor mi Dios, heme aquí, tal como soy. Miseria y pena y sequedad, pues hay remedio pleno en ti, Señor mi Dios, heme aquí, vengo a ti como soy, cambia mi vida. Y por tu amor todo lo doy, Señor mi Dios, heme aquí, tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz. Combate rudo siento en mí, Señor mi Dios, heme aquí, vengo a ti como soy, cambia mi vida hoy, y por tu amor todo lo doy, Señor mi Dios, heme aquí, tal como soy, me aceptarás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí,
Soy el pastor Rumril de la iglesia de Colton y agradecemos a ustedes por estar mirando este programa. Tenemos una pregunta para los esposos Carballo, que son especialistas en temas de familia. La primera es, ¿cómo mantener y transmitir los principios del hogar para nuestros hijos? La segunda pregunta es, ¿cómo manejar la situación de los hijos que algunos llaman nonis, que no trabajan ni estudian, pero además no contribuyen a la economía del hogar ni ayudan en las tareas? En una ocasión, no se trata de padres e hijos, pero de abuela a nietos, encontré a una anciana de 70 años que estaba a cargo de sus nietos y ella estaba cortando el pasto del frente de la casa, sudando. Era un día de calor en la ciudad de Santa Ana. Increíble, cuando entré a la casa vi que los nietos ya adultos estaban allí viendo televisión. Cuando los hijos son pequeños, los padres podemos elaborar las reglas. Y a medida que van creciendo, aún podemos invitarlos a que ellos participen. Y es responsabilidad nuestra hacerlas cumplir. Pero a medida que los hijos van creciendo, que pasan por la adolescencia, bueno, las reglas deben ser adaptadas y ellos mismos pueden opinar sobre cuál va a ser la regla. Pero ya cuando se llega a una edad avanzada y aún se permanece en el hogar, ahora hay que sentarse padres e hijos y elaborar lo que, como ya se mencionó, se le llamaría las reglas del hogar. La forma como podemos vivir correctamente y en armonía. Estas reglas en el hogar, y esto es muy importante, padres, hay que anticiparse a los problemas que normalmente pueden presentarse con hijos adultos en casa, para que la regla pueda estar elaborada antes de que se presente el problema. Por ejemplo, mi novio quiere dormir en la casa, ¿qué debo hacer? Hay que hacerle saber que en su hogar hay reglas que deben ser cumplidas, y dichosos aquellos padres que se han anticipado a este problema y han establecido las bases para que esto no suceda. Sin duda que hay casos como este que se ha presentado en el ejemplo, donde la abuela, pues ya muy adulta, de 70 años, anda cortando el césped y el niño de 20 años, niño entre comillas, bueno, pues está ahí muy tranquilo, sin hacer nada. Esta situación a veces la permitimos, y la educación a veces debe ser primeramente para el padre o para el abuelo, porque lo hace, porque dice, ay, pobrecito, está cansado, aunque no hace nada, pero está ocupado, yo lo voy a hacer, ¿para qué lo voy a incomodar? O está ahorita viendo algo, está descansando, y entonces creemos que le estamos dando amor cuando lo estamos haciendo, pero realmente estamos destruyéndolo al actuar de esa manera. Si ya hay reglas establecidas, pues se deben hacer cumplir. Si no hay reglas establecidas, se tienen que hacer con respecto a la cooperación. Y un aspecto que ayuda mucho en estos casos es quitarle algunos privilegios. Por ejemplo, si el hijo usa el carro de la familia, de la abuela o de los padres, o tiene algunos otros privilegios, bueno, decirle, no lo vas a hacer porque no cooperas en el hogar. Buenas tardes a todos, espero que estén disfrutando de este programa. Mi nombre es Jessica Almaguer y yo soy parte del Ministerio de Familias en la iglesia de Inland Spanish.
En esta tarde tengo una pregunta para los esposos Carballo. Y la pregunta es, ¿cómo lidiar con los hijos que están en la transición entre la high school y el colegio o universidad? Existen momentos en la vida de un hijo cuando pasa de un periodo, un programa de estudio a otro. Muchas veces durante esa transición los hijos se quedan en casa, a veces sin estudiar y sin trabajar, porque están esperando que llegue el momento de entrar a esa siguiente etapa de estudio. La cultura es diferente. Por ejemplo, aquí en México, en ese periodo de transición, pues se espera que el hijo esté en casa. Sin embargo, en otros países, aquí en Estados Unidos, pues se acostumbra más que los jóvenes salgan de casa, renten su departamento y vivan de manera independiente. Cuando esto no se da y lo tenemos en casa, debe buscarse algo que el hijo pueda hacer, que el hijo, en el que el hijo pueda sentirse útil, que pueda conseguir un trabajo aunque sea de manera temporal, para poder mantenerse ocupado. El hijo debe hacer algo productivo en esa etapa que pasa en el hogar. Agradecemos las respuestas a las preguntas de los esposos Carballo, pero tenemos más preguntas. ¿Cómo determinar los horarios límites para los hijos mayores que están en casa? Hay una pregunta más de nuestros representantes del Ministerio de Familias. Se trata de cómo establecer los roles y las responsabilidades de los hijos mayores que están en casa. Este aspecto de los horarios es bien importante en la educación y en la formación de un niño. De hecho, en la mayoría de los hogares se trabaja con esto desde que son muy pequeños. Tienen horario para acostarlos, para que se levanten, para darles de comer, para que se bañen, etc. Y esto es muy beneficioso. Y algunos niños que aprendieron esto lo siguen practicando cuando son adultos. Hay otros que por alguna razón ya no se sujetan a los horarios. Y es una tarea difícil cuando ya son adultos querer ahora que aprendan este aspecto o que regresen a hacerlo, pero no es una tarea imposible. De hecho, ahora se debe trabajar ya no tanto con reglas, que eso era un trabajo cuando eran pequeños, ahora se debe trabajar más con el método de principios, donde se habla de los beneficios que trae a la salud el poder estar con horarios. Hay estudios muy importantes que se han realizado sobre los grandes beneficios que trae el estar sujetos a horarios. De hecho, nuestro cuerpo se maneja también con un reloj que se llama el ritmo circadiano, y entonces tiene que ver con horarios. Tenemos entonces que hablar sobre los beneficios que trae a la salud para que, comprendiendo este aspecto, sea mucho más fácil regresar a este método de manejarse con horarios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén, les definió claramente sus responsabilidades. Esto nos muestra que en una familia, para poder funcionar adecuadamente, debe haber claridad en las responsabilidades que le corresponden a cada uno. Esto es importante para la armonía y el buen funcionamiento de toda la familia. Debe haber aún fechas o momentos para
en las que se deben hacer las diferentes actividades de la casa, lavar el carro, cuidar de las mascotas, cortar el césped y otras tareas más, tantas que hay en una familia. Debe este rol y sus responsabilidades deben estar bien definidas. Y bueno, en algunos momentos, cuando los hijos son adultos, se puede preguntar, ¿tú qué prefieres? ¿Qué se te facilita, lavar el carro o prefieres cortar el césped? Y entonces ellos pueden escoger de acuerdo a donde se sientan mejor o para lo cual tienen más capacidad. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Esta pregunta es muy importante porque hay muchos casos que hemos escuchado sobre este asunto cuando los hijos ya no quieren participar en la iglesia o aún se alejan de ella, como en el ejemplo que están mencionando, puede ser por razones justificadas o injustificadas, pero aún así los hijos ahora ya no hacen
lo que hacían cuando eran pequeños, que les decíamos, vas a hacer una poesía o vas a cantar, vas a estar activo, participando en algún cargo. Ahora ya no lo quieren hacer algunos de ellos. De hecho, tuve la oportunidad de participar en una tesis que un pastor realizó sobre este aspecto, donde se mencionan algunas razones por las que los hijos se alejan de la iglesia, ya sea que no asisten o que no quieren mantenerse activos. Y una de las recomendaciones, según estudios que se han realizado en la iglesia adventista, tiene que ver con que no se les debe forzar. Eso no funciona. Estarles diciendo tienes que ir, tienes que participar, no funciona. Lo que funciona es hacernos tener muy buenas relaciones con el hijo. Ese es uno de los aspectos muy importantes que ocupó el primer lugar en ese estudio. Otra de las razones de lo que podemos hacer es darles un buen ejemplo como padres, para que en algún momento ellos reaccionen o recuerden y se den cuenta de que están cometiendo un error al estarse alejando de la iglesia. Y otra muy importante y la principal es orar por ellos. Lo que Dios por mí ha hecho, y sin merecer dio su sangre carmesí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán lo que soy y lo que debo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea por lo que Él hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si en algo he de fallar, le daré la gloria a mi Salvador. Con su sangre me ha lavado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí, por lo que Él hizo. Antes de terminar con este seminario, quiero leer y compartir con ustedes 3 pasajes de la Biblia que nos hablan sobre 2 familias que tuvieron hijos mayores en su hogar. Uno fue el hogar de Juan el Bautista.
Dice respecto a él la palabra de Dios lo siguiente: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan el Bautista, hasta siendo ya mayor, todavía permanecía en su hogar. Ocasionalmente viajaba al desierto, donde allí podía comunicarse con Dios personalmente. Juan el Bautista no fue un joven como el común del pueblo. Entre los judíos se decía que los jóvenes debían casarse antes de los 20 años. Decían ellos que si alguno se casaba o a los 20 años aún no se había casado, vivía en pecado. Así que los padres de Juan el Bautista tuvieron el privilegio de disfrutar de su hijo por bastantes años, hasta el momento cuando él salió para hacer su ministerio público. El otro personaje del cual quiero leer está en San Lucas capítulo 2, versículo 40. Y dice: y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y un poco más adelante dice el versículo 52 de San Lucas: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Es privilegio de los padres, o si queremos llamarle responsabilidad nuestra como padres, ayudar a nuestros hijos, motivarlos a que crezcan equilibradamente. No solamente debemos preocuparnos por su crecimiento físico, algo por el cual debemos esforzarnos es porque crezcan en el conocimiento de Dios y en madurez. Hoy día, la forma como ya hemos mencionado, que es la educación de los padres, muchas veces no ayuda al crecimiento y a la madurez de los hijos. Pero nosotros tenemos este privilegio. Padres que tienen hijos todavía pequeños, hijos adolescentes, esforcémonos por que nuestros hijos puedan crecer simétricamente en todas las áreas que les ayudarán a ser hijos triunfadores. Que Dios nos bendiga, y fue un privilegio para mi esposa y para mí el poder compartir con ustedes este seminario sobre la estancia de los hijos en el hogar cuando ya son adultos. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes, hermanos. Queridos hermanos, queremos agradecerle en esta tarde por habernos sintonizado, y especialmente queremos agradecer a los consejeros Carballo por estos consejos, por estos mensajes que han impartido con nosotros en esta tarde. Esperamos que haya sido de beneficio para cada uno de nuestras familias, de nuestros hogares. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Los invitamos a orar. Nuestro muy amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has usado a la familia Carballo dándonos estos consejos, Señor, para cómo poder ayudar a nuestros jóvenes. Queremos pedirte, oh Dios, que nos ayudes para que nosotros a través de estos consejos podamos ayudar a nuestros jóvenes, ayudar a nuestras iglesias, Señor. Te imploramos que te quedes con cada uno de nosotros, con cada una de las familias que nos están escuchando a través de este medio, y que este mensaje pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Te invitamos que te quedes con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que la serie Pregúntale a Dios continúa el 13 de noviembre. Y el condado de Riverside tiene el último tema: pornografía y acoso sexual. ¿Qué dice Dios? No te lo puedes perder.